Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con un tema fundamental que es, ya habiendo visto las principales características de cualquier sistema cultural acorde a la sociología, vamos a charlar un poquito sobre cuáles son las características y las diferencias entre dos fenómenos que solemos escuchar también muy a diario, así como la cultura, que son la modernidad y la posmodernidad. Sociológicamente, la modernidad puede definirse, entre otras opciones, como el conjunto de pautas o patrones sociales asociados, asociadas o devenidas del proceso de la industrialización. Es decir, todo el conjunto de patrones macro y microsociales que caracterizan la vida de las comunidades desde la revolución industrial en adelante. Temas que ya hemos visto de una u otra forma con diferentes precursores y clásicos de la sociología, pero que ahora vamos a ver un poquito más en profundidad y una tras de otra. La primera, pauta social asociada a la industrialización, es una que venimos hablando desde, particularmente desde Durkheim y desde Weber. Con la emergencia de las fábricas, de la producción en serie, con los éxodos masivos de las zonas periféricas o las zonas campesinas a los nacientes centros industriales, centros urbanos, con todos los diferentes cambios y estilos de vida que nos propuso el sistema industrial, con toda la revolución tecnológica, laboral, económica, las pequeñas comunidades tradicionales, aquellas que desde Durkheim podríamos pensar como con una conciencia del tipo colectiva, empezaron a paulatinamente desaparecer. El fuerte sentido de identidad colectiva, de apego a las tradiciones pasadas, de apego a los oficios familiares, empezó a ser reemplazado paulatinamente
por los diferentes modos de vida, trabajo, ocio, vinculación con el otro, acaecidos desde la Revolución Industrial en adelante. La segunda característica o pauta social de la industrialización está directamente relacionada con la primera, que es el capitalismo industrial nos propuso, nos promete, nos vende, entre otras zanahorias que siempre tenemos ahí delante de nuestros ojos, que siempre estamos persiguiendo, la expansión de las libertades individuales. Al erosionarse una cosmovisión de vida que estaba relacionada con la identidad colectiva, empieza a primar, como ya vimos con Durkheim y con Weber, la multiplicidad de conciencias individuales. Ahora, cada una y cada uno de nosotras y nosotros tenemos muy variadas posibilidades de estilos de vida, de estilos de trabajo, de estilos de ocio, de características que podemos, que pueden mutar en el tiempo, como nuestra nacionalidad, como nuestra religión. No solamente podemos cambiar de trabajo y no solamente no estamos ya condenados y condenadas a trabajar en el mismo rubro toda la vida, podemos tener varios y muy diferentes trabajos a lo largo de nuestra vida, podemos tener diferentes estilos de vida e ir cambiando, ir mutando, podemos cambiar de religión, podemos cambiar de nacionalidad, podemos migrar hacia otras fronteras, un montón de características culturales que vamos a ver la clase que viene más adelante con discriminación y con raza y etnia. Pero en definitiva lo que ya habíamos visto con Durkheim y Weber. El capitalismo nos ofrece la predominancia de posibilidades y por ende libertades individuales. Obviamente que como también vimos en clases anteriores, van a haber otras escuelas de pensamiento como la de Frankfurt que van a poner en duda cuán libres somos dentro del capitalismo, que van a decir que en realidad esas libertades son una carcasa vacía que existen solo en apariencia, pero en el fondo, todas y todos estamos haciendo lo mismo y respondiendo al mismo sistema de dominación. Pero esa es una crítica sociológica posible, como ya hemos visto. Entonces, además del declive de las pequeñas comunidades tradicionales, basadas en una fuerte conciencia colectiva, se expanden las libertades y los derechos individuales. Como habíamos hablado antes también, esto provoca un exponencial aumento o incremento de la diversidad de creencias. El crecimiento de las ciudades recibiendo y conteniendo personas de diferentes orígenes, con diferentes historias,
y diferentes características raciales y culturales, que es lo que vamos a ver la clase que viene, posibilita que empezamos a encontrarnos más a diario y a normalizar la diversidad, las características y las creencias ajenas. Ya no todo va a tener que ver con un solo sistema de creencias como en las identidades colectivas de las pequeñas comunidades de las que emigré. Vamos a relacionarnos con individuos que van a tener diferentes creencias políticas, ideológicas, religiosas, ideológicas. Y por último, vamos a, como en cualquier sociedad industrial capitalista, desde la Revolución Inglesa, esto es otra cosa que ya hemos hablado, vamos a adquirir otra forma de conciencia temporal, distinta a aquella de quienes vivían en las sociedades tradicionales. Vamos a organizar toda nuestra vida, todas nuestras actividades, toda nuestra planificación de corto, mediano y largo plazo en base a una medida de temporalidad mucho más específica, mucho más mucho más segmentada, donde tenemos planificado no solo lo que vamos a hacer en el día y en la semana, sino también a 2 meses, en las vacaciones que viene, a 3 años y a 10, sino que siempre va a ser una planificación a futuro, que no va a tener que ver con un sentido de identificación colectiva mirando hacia el pasado, como sucedía en las sociedades preindustriales. En este sentido, uno de los fenómenos y las características de la modernidad, una de las más evidentes y que escuchamos a diario, que conversamos, es el fenómeno de la globalización. La globalización implica un fenómeno multidimensional y multicausal de la modernidad, donde explica el variado conjunto de relaciones y características sociales, económicas, laborales, tecnológicas, políticas, ideológicas, culturales, que se encuentran mundialmente distribuidas
y conectadas entre sí, debido a los avances tecnológicos que nos posibilitan estar comunicados y comunicadas en tiempo real desde casi cualquier rincón del planeta, lo cual ha reconfigurado nuestras relaciones sociales, económicas, políticas, y obviamente nuestra conciencia de temporalidad y de fronteras. La globalización tiende a desfigurar las nociones tradicionales que tenemos o que teníamos de los límites entre los estados-nación, los límites entre ideologías políticas supuestamente contrarias, los límites entre las diferencias culturales de distintas sociedades. Y desde el año pasado es claro, es muy evidente cómo empezamos a conocer una de las primeras consecuencias negativas que tuvo alcance mundial, un alcance mundial inaudito por su carácter casi simultáneo en todas partes del mundo, que fue el fenómeno de la pandemia. El fenómeno de la pandemia del nuevo coronavirus en específico. Muchas y muchos sociólogos e intelectuales de diferentes ciencias sociales van a explicarnos que la pandemia no podría haber existido y proliferado tal como sabemos que sucedió desde fines de 2019 y principios de 2020 si no viviésemos en un mundo globalizado. El mismo fenómeno que nos permite estar conectados y conectadas en tiempo real, que nos permite trabajar remotamente, que nos permite desplazarnos físicamente de un rincón al otro del globo en muy pocas horas, por primera vez globalizó, por primera vez mundializó algo tan terrible como la expansión de un virus muy contagioso, que mientras se tuvo muy poca información, se llevó, y en muchas partes del mundo se sigue llevando, miles y miles de vidas. Entonces, muchos sociólogos y sociólogas hablan de la pandemia del coronavirus, de la nueva cepa. Digo la nueva porque el virus del SARS-CoV ya existía en China, en Arabia Saudita, pero no tenía las características tan contagiosas como el coronavirus que conocemos. Podemos pensar que esta pandemia fue la primera hija de la globalización que nos hace repensar los efectos nocivos de la modernidad, que hasta entonces no se pensaban en esa magnitud. Hasta entonces no estaba previsto que pudiera pasar una cosa así. Más allá de, no estaba previsto para el sistema, pero teníamos hace décadas biólogas y biólogos, eh, ambientalistas, ecologistas y demás que nos estaban advirtiendo sobre los peligros mundiales de
no proteger los diferentes ecosistemas y de seguir destruyendo y depredando nuestros recursos naturales sin ningún tipo de planificación a futuro. La globalización se puede caracterizar en tres procesos o diferenciar en tres procesos, siendo el primero de ellos la glocalización. La globalización tiene que ver con cómo se da la relación entre lo local y lo global. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien vivimos en un mundo globalizado de todo tipo de relaciones como las que venimos describiendo, cada sociedad, cada cultura va a incorporar y va a responder de manera diferente a los cambios que trae aparejada la globalización. Y la globalización tiene que ver con poder explicar cómo se da esa relación entre cómo una cultura local se apropia y transforma un poquito un fenómeno globalizado. Por ejemplo, la celebración muy estereotipada, que es parte de es un producto cultural de la industria, que es la celebración de Halloween, por ejemplo, es un producto de la industria cultural estadounidense. No se festeja de la misma manera en Estados Unidos que en México, que en Corrientes con Ángeles Somos. Ese, por ejemplo, es un fenómeno globalizado que adquiere características locales distintivas según la cultura que estemos analizando. Estoy pensando en otros ejemplos de globalización. Bueno, la pandemia misma. Si bien todos los países del mundo, al principio de la pandemia, padecieron la misma falta de información de cómo enfrentar al coronavirus y padecieron también el mismo inacceso a stock de vacunas porque estaban en desarrollo. Fíjense que no todos los países actuaron de la misma manera. Ante el mismo fenómeno global, hubo países que que dispusieron cuarentenas o aislamientos obligatorios muy estrictos, ya muy parecidos a toques de queda, como Australia y Nueva Zelanda. Hubo otros países con cuarentenas no tan estrictas, pero con reglas también fijas, como, como Argentina. Hubo otros países que estaban prácticamente en estado de sitio, como Italia. Hubo otros países que no tomaron ningún tipo de medida, que más que pedir barbijo en la vía pública y pedir que la gente se cuide cuando fuera a alguna parte, como Brasil e Inglaterra.
hubo países que mantuvieron en el tiempo la medida de no aislar a su población para frenar el avance, como Brasil. Brasil, por ejemplo, nunca tuvo una política federal de aislamiento obligatorio, sino lo que tuvo fueron un montón de estados que, frente a los números y la saturación del sistema sanitario, empezaban a eh, crear sus propias políticas regionales de aislamiento, pero nunca hubo una política nacional federal brasilera que pusiera en cuarentena durante determinado tiempo a su población. En cambio, Inglaterra, que comenzó igual que Brasil, sí, a los pocos meses terminó optando por implementar diferentes cuarentenas para frenar los números. Bueno, ese es un fenómeno claro de localización, cómo cada país, cada región, y dentro de cada país también como cada estado provincial reaccionaron de manera diferente, establecieron medidas diferentes frente al mismo fenómeno mundial. E incluso estableciendo las mismas medidas, las sociedades civiles y políticas pueden haber reaccionado de maneras diferentes. No es lo mismo cómo la sociedad civil reaccionó frente a la cuarentena estricta en Italia que en Alemania, que en Argentina, ¿sí? La segunda característica de la globalización es la hibridación. La hibridación sucede cuando entre las prácticas globalizadas y las viejas prácticas locales surge de manera híbrida una nueva práctica social que contiene características de ambos procesos anteriores, pero también características nuevas. Por lo tanto, es una práctica social nueva y superadora. La hibridación también es algo que sucede todo el tiempo, más con cómo vivimos inmersos con dispositivos tecnológicos inteligentes, con la construcción de identidad y de vínculos en redes sociales. La hibridación siempre está presente. En tanto, todo el tiempo estamos retomando y transformando, ajustando prácticas sociales de moda a lo culturalmente apto para nuestro entorno. Estoy pensando, por ejemplo, en hibridación, este fenómeno de que en Corrientes, no sé hace cuánto tiempo, debe ser, bueno, ustedes por ahí saben mejor, pero será que hace, no sé, 2, 3 años, capaz un poquito más, hace poquito tengo la noción de verlo, pero capaz fue más tiempo, tengo una noción de 2, 3 años, que vemos chicos y chicas adolescentes que se juntan se juntan a cualquier horario en plazas, en la Costanera, en el anfiteatro José Hernández, y que se juntan a recitarse
se juntan a hacer estos recitales de improvisación, ¿sí? Como estos duelos eh, de improvisación de recitados, como unos enfrentamientos. Hay una ronda y dos personas van al medio y empiezan a improvisar sobre un tema específico, sobre pobreza, amor, delincuencia, eh, política, lo que sea, los temas que charlamos a diario. Se ponen en el medio y empiezan a recitarse y a hacer un duelo de quién improvisa y recita mejor sobre el tema que están debatiendo. Bueno, esa práctica es una práctica que tiene algunos elementos de lo que es el rap estadounidense, por ejemplo. Pero tiene algunos elementos. Tiene otros elementos tiene otros elementos de que no tienen que ver con el rap, sino que tienen que ver con eh, las poesías libres y también esto que se hace en otras partes, en otros ambientes culturales, de juntarse a leer poesías o juntarse a improvisar poesías. Y tiene, pero no es ni uno ni lo otro, es una práctica social nueva de identificación entre adolescentes correntinos hace varios años, y una nueva forma de tener un espacio de ocio. Bueno, eso también es una práctica, por ejemplo, de hibridación, que condensa viejas prácticas locales con prácticas, con otras prácticas globalizadas y forma una nueva práctica social. Y por último, tenemos el fenómeno de los flujos o paisajes financieros. El antropólogo Apaduray, que van a leer en Maciones, nos explica una característica básica de la globalización, que es que existen 5 flujos o paisajes de fenómenos globalizados que transcurren al mismo tiempo en cualquier parte del mundo, que son los flujos o paisajes financieros. Todo el tiempo están fluyendo capital y dinero en cualquiera de sus formas, físico, en cualquiera de sus formas, física, digital, etcétera, en cualquier rincón del planeta. Los flujos o paisajes étnicos, también, todo el tiempo nos encontremos en el rincón que sea, todo el tiempo hay flujos étnicos porque las personas nos trasladamos de un punto a otro del planeta. Nos trasladamos en diferentes formas. Nos trasladamos en formas de turistas. Pero no solo en forma de turistas, también nos trasladamos a otros países, a otras fronteras, en forma de migrantes legales que quieren mejorar su estilo de vida y escapan de su nación madre. También pero no solo nos relacionamos en forma de turistas o de migrantes legales, también nos relacionamos en forma de migrantes ilegales, de gente que escapa de ciertos regímenes totalitarios, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en eh, Corea del Norte, ¿sí? De lugares que no se puede, que legalmente uno no puede elegir irse en busca de una vida mejor. Pero también nos relacionamos como exiliados políticos. Siguen habiendo exiliados políticos en diferentes partes del mundo.
Y todas estas categorías de personas que todo el tiempo están viajando de un punto al otro, también llevan consigo, obviamente, todas sus características étnicas. Para hacer, ya creo que ya hemos hablado de esto, pero de vuelta, un breve pantallazo de lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero las características raciales tienen que ver con el conjunto de aspectos físicos y hereditarios inevitables que tenemos cada una y cada uno de nosotros y nosotras, ¿sí? El color de la piel, el color de los ojos, la textura del pelo, todo lo que tenga que ver con lo cromosomático, todo lo que tenga que ver con los genes, todo lo que tenga que ver con lo fisiológico y con nuestra fisonomía. Y lo étnico siempre tiene que ver con el conjunto de características culturales que, que nos definen, ¿sí? Y que son mucho más mutables, porque podemos cambiarlas sin mayor necesidad de intervención médica, podemos cambiarlas. Es decir, el conjunto de creencias religiosas, políticas, ideológicas, estéticas, la nacionalidad, etcétera, con la que todo el tiempo llevamos como parte de nuestra identidad y que también estamos llevando a diferentes partes del mundo. También hay flujos o paisajes mediáticos. Lo que los medios de comunicación informan, construyen, venden, está hoy en día, a través de sus plataformas, disponible en todas partes del mundo. Los mensajes mediáticos ya no se circunscriben a una determinada cultura, sino que pueden ser accedidos desde diferentes rincones del planeta. Los paisajes tecnocráticos. La tecnología también hoy en día se socializa entre diferentes países. La tecnología no es algo que esté, los diferentes avances tecnológicos se socializan entre diferentes países de diferentes maneras, ¿sí? Por eso es, por ejemplo, que una de las... Solemos ver muchísimos convenios bilaterales entre dos estados-nación, donde, por ejemplo, se comprometen, entre otras cosas, a invertir o a colaborar entre países en el desarrollo tecnológico, en la innovación tecnológica. Y hoy en día se considera que el capital creativo en tecnología es un capital diferencial de los países ricos y pobres. Es un capital diferencial para poder, es, es un capital diferencial que se necesita incentivar para poder tener valor agregado distintivo en la producción local de cualquier país. Y por último, los paisajes o flujos paisajes o flujos globalizados de las ideas. También las ideologías, los mensajes políticos, también recorren todo el mundo y se pueden acceder en simultáneo. ¿Sí? Podemos pensar en podemos pensar en los mensajes feministas, podemos pensar en los mensajes ecologistas o ambientalistas, podemos pensar en el veganismo, podemos pensar en los mensajes populistas, no populistas en un sentido peyorativo, sino populistas en el sentido de una forma moderna o posmoderna que ha adquirido la democracia, que tiene un conjunto de características distintivas y que se encuentra tanto en el espectro de la izquierda como el de la derecha, se encuentra bastante globalizada en diferentes países.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la modernidad, esto que estuvimos explicando, y la posmodernidad? Que de una u otra forma también lo hemos estado viendo. Así como la modernidad se considera como el conjunto de pautas sociales asociadas al proceso de la industrialización, la posmodernidad son el conjunto de pautas o patrones de comportamiento vinculados al mundo postindustrial. ¿Cómo está caracterizado este mundo postindustrial y por ende la posmodernidad? En primer lugar, van a decir los críticos, la sociología crítica de la modernidad, que no es toda la sociología, pero sí gran parte, van a comenzar con una declaración muy fuerte, que es que la modernidad ha fracasado como proyecto totalizador de la humanidad. La modernidad nos prometía, como vimos en clases anteriores, la erradicación o disminución acelerada de la pobreza, nos prometió ciertos niveles mínimos de vida para la mayoría de la población. Cuando vemos cómo viven diferentes sectores de un mismo país o cómo viven países y hasta continentes enteros, vemos cómo vive África, cómo vive la India, cómo vive Medio Oriente, en contraste a cómo vive Europa. Dentro de Europa misma, el contraste entre la Europa central y la Europa nórdica. Vemos que hay asimetrías y abismos entre los niveles de desigualdad y los niveles mínimos de confort de todas esas poblaciones. Las sociólogas y los sociólogos postmodernos también tienen una perspectiva muy pesimista del progreso. Esta noción que veíamos en la modernidad de que estamos todo el tiempo planificando a futuro, era porque todo el tiempo estamos siendo optimistas también a futuro, de que la vida mejora todo el tiempo, debido a las posibilidades que nos da el capital, debido a que envejecemos más lento, hay más curas, hay mayor tecnología, etcétera. Sin embargo, la sociología posmoderna va a decirnos que estamos cada vez más, que hay una fuerte percepción estadística en grandes conglomerados de que hoy en día las personas adultas no piensan que su vida esté cada vez mejorando, sino que en realidad, por el contrario, está cada vez empeorando más a medida que van envejeciendo. Pensemos, no es lo mismo el mundo en el que trabajaron y se jubilaron nuestros bisabuelos y bisabuelas, nuestros abuelas y abuelas, que el mundo en el que se están jubilando nuestros viejos, nuestros padres, nuestras madres. Y no va a ser el mismo mundo en el que nos vamos a jubilar nosotras y nosotros. Nuestros abuelos y abuelas se jubilaron en un mundo signado en general por el estado de bienestar, que preveía niveles mínimos básicos de vida, que preveía un estado mediador entre la sociedad civil y la libertad de competencia que demanda el mercado. Entonces eran, eh, a ver, esta noción de que por ahí, para nuestros bisabuelos y para nuestras abuelas, en su época era mucho más fácil comprarse una casa
tener algún tipo de propiedad que para nuestros padres. Y para nosotros también, nosotras y nosotros hoy en día, nos parece muchísimo más difícil de alcanzar ese tipo de objetivos respecto de nuestros progenitores. Muchos de nuestros padres y madres se están jubilando hoy en día, o están cerca de jubilarse, con niveles de jubilaciones mínimas que no te alcanzan para nada, que dan vergüenza, con lo que no se puede vivir dignamente. O sea, la jubilación mínima en cuánto está hoy, 30.000 pesos, un poquito menos. ¿Qué hace una persona jubilada con 30.000 pesos? Y eso es la persona que tiene el privilegio de poder jubilarse. Hay gente que toda su vida trabajó en negro, trabajó precarizada, y si no, no puede tener al Estado detrás suya para poder tener algún tipo de momento donde por fin deje de trabajar y se ponga a descansar. ¿Sí? Por eso también las políticas estatales de reconocer las tareas del cuidado, reconocer el trabajo invisibilizado de las mujeres, reconocer los aportes de las empleadas que siempre estuvieron en negro, cuyos patrones y patronas nunca quisieron pagarles, etc. Pero, por ejemplo, a ver si se entiende, nuestros abuelos podían tener quizás alguna propiedad, podían jubilarse con una jubilación quizás un poquito digna. Nuestros padres ya tienen miedo por ahí de la jubilación que les va a llegar, y nosotras y nosotros que vivimos en un mundo cada vez más flexibilizado en sus reglas laborales, no sabemos si nos vamos a poder jubilar. No sabemos dentro de 30 años en qué mundo previsional vamos a vivir. No tenemos la certeza de si no se vuelve a privatizar la, el, los fondos jubilatorios, y ahí es el aporte, y ahí ya empieza a funcionar como una buena o como una obra social cara donde depende de lo que cada uno aporta y lo que invierte. O no sabemos si cuando nos jubilemos nos va a alcanzar para algo el monto que nos toque. Digo esto, todo esto que le estoy relatando es como ejemplo de cómo el progreso, que parecía antes que era, dice Maciones, una antorcha que nunca se apaga, una antorcha que brilla firme en el futuro, como la noción de progreso, la noción optimista de progreso parece que se está apaciguando, apagando. Y como parece que en realidad cada vez estamos de a poquito, estamos un poquito peor, estamos un poquito más desprotegidos, estamos ganando peor, y sobre todo en el mundo subdesarrollado. Otra pauta social asociada a la posmodernidad es la crítica a la ciencia. La ciencia ya no tiene todas las respuestas. La ciencia que se pensaba como el vehículo conductor de todos nuestros sueños y aspiraciones en tanto sociedad, es la misma ciencia que ha permitido y que ha permitido genocidios como el, el alemán bajo el régimen nacionalsocialista, genocidios como el ruso bajo el régimen estalinista, que ha permitido la profunda depredación y destrucción de ecosistemas y del medio ambiente. Fíjense que la ciencia, eh, a ver, hay sectores científicos que siempre estuvieron advirtiendo de cómo se están depredando los recursos naturales y de que eso iba a tener nefastas consecuencias mundiales, no solo en cuanto a la falta de energías fósiles que estamos consumiendo a ritmos desesperados, sino también en cuanto a consecuencias
sino también en cuanto a consecuencias negativas, sociales negativas, consecuencias sanitarias. Siempre lo, las y los biólogos estaban advirtiendo de que la destrucción de nuestros diferentes ecosistemas, que son los que nos resguardan de la proliferación de diferentes virus, porque se autorregulan por las diferentes especies animales y de plantas, etcétera, que siempre era posible que se liberen y se expandan nuevos virus, como evidentemente, en última instancia, sucedió con el COVID-19. Esto era algo que está advertido por diferentes sectores científicos. Ahora, ¿qué va a decir la posmodernidad? La ciencia hegemónica o dominante es la ciencia que está al servicio del capital. A ver, si la ciencia no estuviese al servicio del capital, al servicio solamente ganancial del capital, que no le interesa el bienestar de la población, el coronavirus no se podría haber expandido de la manera que se expandió. Si la ciencia hegemónica, dominante, tuviese algún grado de penetración en el sistema productivo que no tenga que ver con acelerar ganancias, acelerar la depredación de energías no renovables, probablemente podría haber sido contenida en el lugar que sea que surgió el nuevo coronavirus. Esto es un ejemplo claro de lo que dicen los sociólogos postmodernos, de que la ciencia está al servicio del capital y ya no tiene todas las respuestas. Y si bien es increíble que en apenas un año de una pandemia que se cobró millones de vidas, en apenas un año contamos con ¿cuánto? 7, 8 vacunas diferentes de distintas farmacéuticas y del Estado ruso. Si bien eso es increíble a nivel de, es solo comparable a los desarrollos tecnológicos que se producen en las épocas de guerra y entreguerra. Si bien eso es increíble, no deja de ser pasmosa la abrumadora cantidad de muertes que hubo y sigue habiendo por el coronavirus. Y uno piensa, si el sistema productivo no utilizara la ciencia solamente para extraer recursos naturales, para convertir la energía, para convertir el combustible fósil en energía no renovable, para acrecentar la existencia de oligopolios y monopolios de diferentes rubros. Quizás se podría haber prevenido, quizás se podría haber contenido en un solo lugar la expansión. Quizás. Pero sin duda que el alcance planetario que tuvo el coronavirus, sin duda que es un proceso multicausal, pero parte de la explicación está en que la ciencia fracasó. La ciencia fracasó. Como parte del sistema productivo del capitalismo, la ciencia fracasó. Las otras características de la sociedad, de la posmodernidad, tienen que ver con la intensificación de los debates culturales. Ya no hay las últimas dos son bastante parecidas, la intensificación de los debates culturales y las instituciones sociales cambiantes. Tiene que ver con que ya no solo se están intensificando debates culturales sobre política, sobre heterosexualidad, sobre ambientalismo, sobre, en fin, una variedad de tópicos, sino que también ya no tenemos instituciones sociales que sean
estables y fuertes. ¿Sí? Todas las instituciones sociales están en tela de juicio debido a la intensificación de los debates culturales. La familia tradicional está en tela de juicio hace décadas en diferentes países. La noción de familia tradicional heterosexual, mamá, papá, nena, nene, está en tela de juicio. La noción de, también las nociones de políticas tradicionales. Podemos pensar la noción del nepotismo, está cada vez es más flagrante la, la apatía que produce en la sociedad civil el nepotismo político, ¿sí? Podemos pensar en una infinidad de localidades, una infinidad de municipios y provincias, pero que no es un fenómeno solamente argentino, que siguen siendo comandadas por familias enteras, ¿sí? El hijo de, la hija de, el esposo de, ¿sí? Los mismos apellidos o los mismos sectores políticos que se perpetúan en el tiempo, las mismas estructuras políticas arcaicas gobernándonos, y las instituciones sociales están siendo cada vez más mutables. No encontramos una sola manifestación rígida que responda a una institución social. Bueno, hasta acá las diferencias entre modernidad y posmodernidad, chicos y chicas. A ver, estoy pensando con qué seguimos. Hacemos una breve pausita, 10 minutos, y volvemos con grupos sociales y primarios, ¿sí? Sí, Patricio, sí.
Bueno, chicos y chicas, volvemos. Nos queda un temita cortito y cerramos para, para que puedan disfrutar de su día. Vamos a ver grupos sociales ahora. Prácticamente todo lo que hacemos, lo hacemos en la forma de grupos sociales. ¿Qué implica formar parte de un grupo social? Implica cuando dos o más personas comparten intereses en común, comparten lealtades y comparten experiencias. Como ya vimos en interaccionismo simbólico, pertenecer a un grupo social nos permite no solo reafirmar las no solo permite reafirmar las fronteras del yo, de el otro, la otra, sino que nos permite pensarnos en tanto un nosotros. Ahora, no todos los grupos sociales en los cuales nos movemos a diario son iguales. Hay dos clasificaciones posibles. La primera es la de grupos sociales primarios. Para sociólogos como Charles Cooley, los grupos primarios tienen poquitos miembros, poquitos integrantes y relaciones duraderas en el tiempo. Con los integrantes o los miembros de los grupos primarios pasamos mucho tiempo, compartimos muchas experiencias y estamos unidos y unidas por el vínculo en común, por el afecto, por la lealtad, por el bienestar de la otra persona. Lo que nos interesa no es algún tipo de rédito del grupo, sino el bienestar de todos y todas sus integrantes. El grupo primario es aquel que siempre va a estar ante cualquier situación crítica. Es el que nos va a brindar asistencia económica en nuestros peores momentos. Es el que también nos va a brindar asistencia afectiva en el plano emocional. Entonces podemos pensar que los grupos sociales primarios son la familia que tenemos, son las amistades íntimas, fuertes que realizamos, son las parejas con las que nos relacionamos, algo importante de entender es que la teoría sociológica no plantea que los grupos sociales primarios sean idílicos. La teoría sociológica explica que claramente los grupos primarios no están exentos de problemas, tienen conflictos diarios, tienen problemas que solucionar, pero en última instancia siempre son los miembros de los grupos primarios los que salen a rescatarnos o a asistirnos.
Por el contrario, los grupos sociales secundarios son mucho más grandes que los grupos primarios y por ende, van a decir los sociólogos, a medida que los grupos se agrandan, se van volviendo más impersonales. Es un rasgo que podemos pensar en los términos burocráticos de Weber, ¿sí? Cuando pertenecemos a un grupo social secundario, no lo hacemos por afecto o por preocupación por el bienestar de la otra persona. Lo hacemos, lo que nos une con el resto de las y los integrantes de un grupo social secundario es la realización, es la búsqueda, realización y ejecución de un interés en común o de varios intereses en común. Intereses que no tienen nada que ver con el plano afectivo, emocional, sino intereses que tienen que ver con metas específicas. Cuando formamos parte de un grupo secundario, lo hacemos de manera temporal, temporalmente acotada, de manera breve y por una meta en común. Nos interesa lo que estamos haciendo en conjunto, no nos interesa la otra persona. Y sabemos que hacemos algo en conjunto por un tiempo delimitado y no para siempre o no por muchísimo tiempo. Entonces, en los grupos secundarios podemos pensar en los compañeros del club de fútbol, La facultad misma, profe. la facultad, los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo. En cada uno de esos ambientes y en muchos otros que se nos pueden ocurrir, ¿sí? Las compañeras de tango, qué sé yo, el grupo de lectura, lo que sea, nos une un interés en común. A ustedes, como bien dice Sandra, a cada una y cada uno de ustedes los une ahora la necesidad y el interés de aprobar la materia como parte del plan de sus respectivas carreras. Saben que es algo temporal, no se conocen en la mayoría de manera profunda entre ustedes, ni tampoco les interesa. Les interesa pasar tiempo con sus grupos primarios. Y los lazos que puedan tener en general, entre todo el grupo, los lazos que puedan tener, son lazos débiles. Se conocen poco porque no les interesa conocerse, les interesa aprobar la materia. Ahora, obviamente que integrantes, miembros de nuestros grupos secundarios, se pueden transformar en integrantes de grupos primarios. Podemos enamorarnos de una compañera de la facultad, podemos enamorarnos de un colega en el trabajo, podemos entablar una muy fuerte amistad con la compañera de hockey. Las relaciones pueden mutar. Y una vez que entablemos esa amistad, eh, ese vínculo sexoafectivo, esa maternidad, esa paternidad, va a mutar el interés, lo que era antes el interés por la consecución de metas, aprobar la materia, terminar el día laboral, jugar el campeonato de fútbol, se va a convertir en el interés por la otra persona, el lazo emocional. ¿Sí? Que estés bien, que te sientas bien, acompañarte en la realización de tus sueños, tus metas de vida, etcétera.
La otra clasificación posible de grupos sociales es la que los divide en díadas y tríadas. El sociólogo alemán George Simmel va a designar a la díada como el grupo social compuesto por solamente dos personas. Cualquier vínculo sexoafectivo monogámico está compuesto por dos personas. O cualquier amistad está compuesta por dos personas. Simmel dice que la díada es la experiencia más potente que puede experimentar cualquier persona en un grupo. Más potente, más intensa. Es el grupo social más intenso. ¿Por qué razón? Porque en la díada, como solo hay dos personas, cada una tiene la atención completa de la otra persona. Todo el tiempo. Por eso es la relación más potente que podemos vivenciar. Pero esto tiene una contracara, que es esa intensidad del vínculo es proporcional a su inestabilidad. Simmel va a proponer la metáfora de que como un taburete o como una silla con solo dos patas, en la díada basta con que una sola persona deje de prestar atención a la otra o le preste menos atención para que ese vínculo empiece a disolverse. Por eso es una de las relaciones al mismo tiempo más intensas y más inestables que podemos encontrar. Basta que una persona cambie su contrato vincular con la otra persona, deje de prestarle tanta atención, empiece a frecuentar otras cosas, empieza a perder interés y el vínculo empieza a disolverse. La otra propuesta de grupo social que nos dice Simmel es la de la tríada. No quiero dejar de pensar dejar de recordarles que la díada es un grupo social fundamental para la constitución de las sociedades modernas. Fíjense que todo el andamiaje jurídico de la sociedad está construido en base a los vínculos maritales y la importancia que tiene el vínculo marital legalmente de que te da resguardo económico, resguardo de asistencia del Estado, resguardo judicial ante determinadas circunstancias o escenarios, ¿sí? No solo para el Estado, no solo para la economía, sino para la religión también la importancia del vínculo diádico. Hay sociedades que tienen otro tipo de matrimonio, pero hablando de las que nosotros conocemos, nosotras y nosotros. Hay sociedades que tienen matrimonio de más de dos personas, a eso me refiero. Y obviamente lo que está hace algunos años más en boga, que son los vínculos poliamorosos que plantean otro tipo de contratos y de relaciones entre dos o más personas. La tríada, en cambio, abarca tres relaciones, cada una de las cuales vincula a dos personas. La tríada es muchísimo más estable que una díada, porque ante cualquier problema que pueda surgir,
puede alguna de las partes mediar como la tercera en cualquier conflicto. Sí me va a dar el ejemplo de la terapia de parejas, cómo funciona la psicóloga o el psicólogo como el tercero equidistante en una terapia de parejas. Ahora, así como la tríada es mucho más estable que una díada, es una relación menos intensa. Pensemos en un grupo de 3 amigos, tres amigas. Es menos intensa que una díada y también puede ocurrir el efecto contrario no deseado de que en vez de que la tercera parte actúe de mediadora entre las que están en conflicto, puede ocurrir que una parte quede en desventaja contra dos posturas. Una de las partes se alinee con la otra y uno quede en desventaja sobre un determinado conflicto respecto de las otras dos partes. Bueno, chicos, me parece que para hoy que era feriado estamos bastante bien. La clase que viene vamos a dar ya dos temitas pesados, pero muy lindos. Vamos a dar estratificación social y familia. Vamos a ver cuáles son los sistemas de estratificación social a lo largo de la historia, cuáles son sus características, y vamos a ver qué funciones cumple la familia según la teoría funcionalista, según la teoría marxista y según la teoría postmoderna y la feminista. Les paso las páginas para la grabación. Lo que vimos al principio de la clase, modernidad, globalización y posmodernidad, páginas 775 a 782. ...775 a 782... y grupos sociales, páginas 148 a 154. Patricio, ¿podés repetir las de grupos sociales? Sí. 148, 148 a 154. Profe, le consulto por las dudas, ¿ya hay fecha para el siguiente examen? Sí, eso les quería comentar. En principio, a ver, sí, sería el martes 30 de noviembre, ¿sí? Y el recuperatorio la semana siguiente, el martes 7 de diciembre. Gracias. De nada, de nada, de nada. Patricio, ¿te puedo preguntar algo Sí, pues Sandra, como siempre, con respecto al examen? decime. Viste que va a ser de analizar casos y demás. ¿Cuándo vamos a empezar con la práctica de esto? Porque todavía Y, estás dando teoría, o sea, tenemos y muchas más clases de probablemente teoría. el 16 vamos a empezar con el trabajito práctico, con las consignas y ver algunos casos ya. El 16 sí. Todavía no estamos seguros de específicamente cómo va a ser el segundo parcial, lo estamos definiendo con Vamos a trabajar. con la titular de cátedra. Sí, casos seguro van a tratar, lo que no sabemos todavía si van a tratar solamente casos o casos
y algunas preguntas de opción múltiple como ya hicieron. Eso es lo que estamos definiendo. Pero caso seguro, así que sí, el segundo trabajo práctico, vamos a lanzar las consignas el 16, y ahí voy a explicar un poco, y el 23 vamos a ver la resolución de sus trabajos, y el 30 vamos a tener el parcial. No se te escucha, Sandra. O sea que va a ser el mismo formato del trabajo anterior, como un pequeño examen. Sí, obviamente el trabajo práctico va a ser la misma modalidad Espera, que el a ver. parcial, esa es la idea, para que practiquen. sea, o sea, si usamos opción múltiple, eso ya no lo tienen que practicar porque ya lo vieron. Acá estoy, ¿me escuchás, Patricio? Sí, te escucho. Si hacemos opción múltiple aparte del análisis de caso, eso ya no lo tienen que practicar, ya lo practicaron de sobra entre el trabajo práctico, el parcial y el recuperatorio. Pero el trabajo número 2 sí solamente va a ser análisis de caso. Ahí estoy, para que se me fue porque estaba con el auricular. Esta es mi consulta. El trabajo práctico va a ser como una pequeña evaluación, o sea, no nos vas a ayudar mucho. Vas a subir al aula el trabajo práctico y vamos a tener que hacer como una pequeña evaluación de análisis de caso, una cosa así sería, y después vos nos vas a hacer la devolución. Y exactamente como hicimos en trabajo práctico uno, claro. Bueno. Pero a ver, con vos misma lo hablamos mucho, Sandra, o sea, de, reprobó muchísima gente el primer parcial, pero había muchas preguntas que eran, si más o menos leyeron los materiales, muchas preguntas eran de sentido común, no más que lo que hablamos antes, yo no podía hacerlo más fácil al examen, porque si lo hacía más fácil yo no podía comprobar que hayan estudiado fehacientemente. Sí, yo te entiendo y lo acepto, porque quizás no estábamos preparados a nivel conocimiento para el examen, pero si vos estudiabas, aprobabas. Simple. A ver, por eso, si estudiaban las páginas que le di de Maciones, no más ni menos de eso, lo que dimos en clase y lo que dice Maciones sobre eso. Pero, no, a ver, por eso, el 16 largamos las consignas, pero voy a explicar qué es lo que quiero que hagan con esas consignas. Sí, el Claro, trabajo a eso me práctico, refiero. por eso, el trabajo práctico será, no sé, dos o tres preguntas nada más, dos o tres casos, los que le voy a decir, analizar tal frase o tal hecho que les describo desde tal teoría. Pero el 16 muestro las consignas y le voy a explicar cómo quiero la resolución, o sea, cuáles son las pautas que tienen que seguir. El 23 vamos a hacer la devolución, ¿viste? Cómo, de qué estuvo bien, qué estuvo mal, y el 30 recién tienen el parcial, ¿sí? Aparte de que obviamente cualquier duda mientras estén haciendo el trabajo me la escriben por el aula y se las respondo. Está, pero viste que el trabajo es como un examen, vos entrás y tenés un tiempo prudencial para hacerlo, entonces básicamente el trabajo es un examen en el que basás tus conocimientos, lo que venís estudiando hasta el momento. Si no estudiaste mucho, no vas a poder resolverlo muy bien. Por eso, y como es resolución de casos, pero ya me quedó claro que nos vas a dar las pautas de qué es lo que querés que analicemos en cada uno de los casos, que es lo que a mí un poquitito me da A un ver, pero miedo. para dar un pantallazo breve, previo, cuando, el error que a ver, estoy pensando en una consigna. Yo les digo, analizar, eh, yo les digo, analizar la... a ver,
Ahora tengo la mente en blanco, pero a ver. Les digo, brinde dos ejemplos brinde un ejemplo de subcultura y un ejemplo de contracultura. Desarrolle un ejemplo breve de subcultura y un ejemplo breve de contracultura en base a los conceptos teóricos. Entonces, si alguien me pone, porque me ha pasado, me pone una subcultura, pueden ser los hippies. Una contracultura pueden ser los anarquistas. Eso no es una respuesta. Eso es un diccionario. Eso es googlear una palabra. Eso no es una respuesta. Ustedes tienen que decir, ¿cuándo un hippie o un conjunto de personas hippie es una subcultura y por qué? ¿Cuándo un grupo político anarquista es una contracultura y por qué? Me tienen que explicar teóricamente eso. Entonces, la respuesta Claro, la correcta teoría. sería los hippies de los 70 en Estados Unidos era un grupo subcultural, era un grupo más, en ese caso era un grupo contracultural porque estaban en contra de el orden dado de esa época, que era la eterna política armamentista de Estados Unidos y de intergerencia y de intervención en otras naciones. Y era contracultural justamente por eso, porque estaba en contra de la cultura dominante estadounidense de intervención extranjera. Eso es una respuesta. No decirme es la cultura hippie. ¿Por qué es contracultural el grupo anarquista? Porque está en contra del orden político, democrático, liberal. Entonces, el grupo anarquista, ahí sí puedes decirme, un grupo anarquista en cualquier democracia liberal representativa que se nos ocurra, la argentina, la estadounidense, la española, la italiana, siempre va a ser contracultural porque siempre va a estar en contra del Estado liberal de derecho, que es la cultura política dominante. ¿Está? Tienen que, yo les digo, analizar tal hecho de la realidad según tal teoría, vayan a la teoría, vayan al concepto, y a partir del concepto, de lo que dice el concepto o los conceptos de esa teoría, tienen que analizar esa realidad, tienen que analizar ese caso, esa noticia, esa declaración de algún presidente, pero a partir de lo que dice la teoría, porque mucha gente responde en base al sentido común. Y acá no estamos haciendo sentido común, estamos haciendo ciencia. Acá no me interesan, acá no me interesan ni evalúo opiniones. Todos tenemos opiniones, yo tengo opiniones, todos y todas tenemos opiniones de sentido común sobre cosas. Todos tenemos opiniones, prejuicios, bueno, eso no estoy evaluando su aplicación teórica sobre la realidad social, porque en definitiva para eso es lo que le sirve la materia. ¿Qué es lo que pasa cuando un juez o una jueza dictamina que no hubo violación porque el hombre, antes de penetrar a la supuesta víctima, se puso un preservativo? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Lo que pasa es que justamente ahí hay una completa dislocación entre la formación que debería tener un magistrado o una magistrada y la realidad. Hay obviamente que hubo una violación, que hubo una violación, un victimario, una víctima, y que hay una completa falta de mirada de género, de derechos humanos, de ajuste a derecho mismo. Ni siquiera necesitabas tener una visión necesariamente feminista, necesitabas ajustarte a derecho, pero sin embargo, ¿qué le dice su sentido común a esa magistrada o a ese magistrado? El sentido común, completamente patriarcal, si lo miramos de una mirada feminista, le dice que el hombre la estaba cuidando, por eso no hubo violación. Le digo, y eso es por eso es que necesitamos tener
herramientas sociológicas para analizar la realidad, por más allá de nuestro sentido común. Porque cuando nuestro sentido común se queda en la cerveceada con los pibes y las pibas, no hay ningún problema, pero cuando el sentido común empieza, no solo en la cerveceada, sino que en la cerveceada se empieza a defender al abusador. Y después tenés un magistrado, o tenés una docente o un docente, o tenés un político que elabora políticas públicas, dictamina sentencias desde el sentido común y sin la teoría, y ahí es que estamos en el horno. Para eso le sirve esta materia. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros, es importante el primer parcial que hayan tenido un conocimiento teórico profundo sobre lo que estudiaron, pero más importante es que puedan utilizarlo en la vida diaria. Por eso es que tenemos que hacer casos en la segunda parte, ¿se entiende? Bueno, chicos y chicas, si no hay otra consulta, nos vamos despidiendo. Les dejo que vayan a descansar, si más somos poquitos hoy. Que estén bien. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. A ustedes. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau.